Intervención de Estados Unidos en México, abril a noviembre de 1914. El gobierno de Estados Unidos, al darse cuenta de los sucesos de la decena trágica, procuró el derrocamiento de Victoriano Huerta en el poder, argumentando que pues no tenía la autoridad para hacerse obedecer y que además no había convocado elecciones para elegirse como presidente. Este gobierno se contradecía porque por un lado quería que Victoriano Huerta mantuviera la paz en el país, pero por otro lado era también el que abastecía al ejército revolucionario de armamento y de todo lo que necesitaba para que esa revolución se mantuviera en pie. Para los países industrializados o en vías de desarrollo, el petróleo siempre ha sido objeto de múltiples conflictos y el puerto de Veracruz no era la excepción, ya que por él salían muchos productos petroleros. El general Pablo González asediaba el puerto. Por tal motivo, el gobierno dispuso en todo el puerto un ejército llamado las Guardias Blancas. El 9 de abril de 1914, Estados Unidos ordenó que un grupo de navíos anclara en el puerto de Tampico. El almirante Mayo hizo que varios marinos desembarcaran del buque Dolphin. Estos fueron capturados. Poco tiempo después, el general Ignacio Morelos Zaragoza los puso en libertad, pero el almirante Mayo hizo que rindieran honores a la bandera norteamericana. Entonces Ignacio dijo, ok, está bien que hagan honores, pero ustedes también van a hacer honores a la bandera mexicana. Motivo por el cual se desata un enorme conflicto entre México y Estados Unidos, argumentando que se habían violado pues varios derechos internacionales. Y así es como el día 22 de abril el puerto de Veracruz es atacado. Victoriano Huerta pidió apoyo al pueblo para combatir a Estados Unidos, pero los revolucionarios se negaron a apoyarlo porque ellos estaban interesados en acabar con su poder. Lo único que pasó fue lo siguiente: Francisco Villa les dijo al gobierno de Estados Unidos que si se atrevían a pasar más allá del puerto de Veracruz, pues entonces él sí los atacaría. Y Venustiano Carranza lo único que hizo fue protestar verbalmente ante el ataque que estaba teniendo México en el puerto de Tampico. Con el fin de que estos conflictos no se tornaran más peligrosos, Argentina, Brasil y Chile negociaron e intercedieron ante los gobiernos de México y de Estados Unidos para que se pusiera fin a estos conflictos. Estas negociaciones las comenzó Victoriano Huerta, pero ya no pudo terminarlas porque en agosto de 1914 él abandona el poder. Finalmente, quien termina estas negociaciones es Venustiano Carranza en noviembre de 1914 en las cataratas del Niágara. Si bien es cierto, se habían transgredido normas internacionales y la soberanía, pero esto era nada más el pretexto de derrocar a Huerta del poder, porque en el trasfondo de todo esto era que Estados Unidos estaba defendiendo sus intereses petroleros. El movimiento revolucionario giraba en derredor de una persona, Venustiano Carranza, quien pasó de ser un senador porfirista a un gran prominente revolucionario, a partir del Plan de Guadalupe. La Soberana Convención de Aguascalientes. Antecedentes. El 20 de agosto de 1914, Venustiano Carranza entró a la Ciudad de México en calidad de primer jefe del ejército constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo en virtud del Plan de Guadalupe. Venustiano Carranza intentó poner bajo su autoridad a Emiliano Zapata y a Francisco Villa. Así que Luis Cabrera y Antonio Villarreal se dirigieron a Cuernavaca para poder encontrarse con Emiliano Zapata, y Álvaro Obregón fue a Chihuahua a entrevistarse con Villa. Los dos primeros no encontraron a Zapata, lo cual fue bueno para Venustiano Carranza porque así tuvo un pretexto, porque lo que quería era acabar con él. Y Álvaro Obregón logró llegar a un acuerdo con Francisco Villa, de tal manera que momentáneamente limaron asperezas. Las sesiones de la convención se iniciaron el 1 de octubre de 1914 con la presencia de todos los generales revolucionarios al mando de tropas y de los gobernadores estatales. Sin embargo, días antes de que comenzara dicha convención, los problemas con Emiliano Zapata y con Francisco Villa comenzaron en crisis. El 5 de septiembre
Carranza rechazó la propuesta de Emiliano Zapata de aceptar el Plan de Ayala en lugar del Plan de Guadalupe. Y el 25 de septiembre, Francisco Villa desconoció a Venustiano Carranza como encargado del Poder Ejecutivo y como el primer jefe del Ejército Constitucionalista. A pesar de todos los esfuerzos de los políticos porque esta convención no fracasara, Emiliano Zapata y Francisco Villa estuvieron ausentes. Y en su discurso de inauguración, Venustiano Carranza calificó a Villa como bandido y a sus seguidores de jefes descarriados. En esta convención se planteó que la Constitución de 1857 fuera restablecida y que se abordaran reformas para solucionar los problemas del país. También se abordó el asunto de la tenencia de la tierra y su solución, que la tierra fuera ocupada. El 15 de octubre, la convención se declaró soberana y propuso que para lograr la paz, Venustiano Carranza, Francisco Villa, Álvaro Obregón, Emiliano Zapata y Pablo González deberían abandonar sus cargos y mandos. La propuesta se modificó después y solamente se desconoció a Carranza. La convención tuvo momentos muy importantes, como el juramento de Villa a favor de la revolución. Los zapatistas rechazaron la autoridad de Carranza, acusándolo de atropellar al pueblo. Dijeron que solamente el plan de Ayala podía redimir al pueblo y sacarlo de su miseria. El 5 de noviembre culminó la convención y Eulalio Gutiérrez fue reconocido como presidente de la República. Venustiano Carranza desde Córdoba lo desconoció. Carranza estableció su gobierno en el puerto de Veracruz, al que declaró sede de los poderes y procedió a legislar. El 12 de diciembre de 1914 introdujo reformas al Plan de Guadalupe, reformas que haría efectivas hasta el triunfo de la Revolución. Entre estas se encuentran la libertad municipal, procesos electorales, reorganización del ejército y el poder judicial, que tendrían facultades para decretar expropiaciones por causa de utilidad pública. Además, Carranza promulgó la ley agraria el 6 de enero de 1915, base del artículo 27 constitucional. La convención en la Ciudad de México. El día 3 de diciembre de 1914, la División del Norte entró a la Ciudad de México y al día siguiente se entrevistaron Emiliano Zapata y Francisco Villa en Xochimilco, donde firmaron el Pacto de Xochimilco, donde ambos se ponían de acuerdo para unirse en contra de las fuerzas carrancistas. Las batallas entre la División del Norte y los constitucionalistas de Álvaro Obregón. Entre el 6 de abril y el 1 de julio de 1915 se libraron batallas entre la División del Norte y los constitucionalistas, en Celaya, Silao, León, La Trinidad y Aguascalientes, que se extendieron hasta Guadalajara, San Luis Potosí, Zacatecas y otras ciudades. Como consecuencia de estas batallas, la fuerza militar más poderosa y opositora carrancista fue vencida. La facción carrancista fue reconocida como gobierno facto, es decir, de hecho, por gobiernos de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, España, Italia, Cuba y otros países. Venustiano Carranza se estableció en Querétaro. Sin embargo, tuvo que lidiar con varios problemas. Uno de ellos fue las incursiones de los zapatistas en Morelos y en el sur de la Ciudad de México, así como un conflicto internacional provocado por Francisco Villa. El 9 de marzo de 1916, Villa atacó la población estadounidense de Columbus, procuró incendios y mató a varios de sus habitantes. El gobierno de este país envió a John Pierson con una misión, la de capturar a Francisco Villa. Las fuerzas de Estados Unidos cruzaron la frontera en busca de Villa y de su gente. Carranza protestó y designó a Obregón como ministro de guerra. Las fuerzas estadounidenses utilizaron aviones y soldados, pero su búsqueda fue infructuosa. La expedición punitiva culminó en un completo fracaso porque Villa burló a sus perseguidores que retornaron a su país en febrero de 1917.
Carranza convoca a elecciones el 14 de septiembre de 1916 para elegir un Congreso constitucionalista. Al mismo tiempo, el Partido Liberal Constitucionalista lo postuló como candidato a la presidencia de la República, apoyado por Álvaro Obregón, Cándido Aguilar, Pablo González y otros. El Congreso Constituyente inicia sus reuniones preparatorias el 21 de noviembre de 1916 en la ciudad de Querétaro y el 1 de diciembre empezaron las sesiones que concluyeron el 31 de enero de 1917. La Constitución de 1917. A lo largo de la historia de México se habían decretado varias constituciones, entre ellas la Constitución Liberal de Cádiz, dictada en España, ocupada por Napoleón Bonaparte en 1812. En 1914, Morelos dio a conocer la primera constitución redactada en nuestro país. Más tarde se redacta la de 1824, la primera del México independiente, que daba al país un modelo federalista, así como las centralistas de 1836 y de 1843. En estas, esa tendencia modificaría la geopolítica del país. En 1857 se retornó al federalismo. Este código fue el antecedente para la Constitución de 1917. La Constitución de 1917 incluyó importantes necesidades sociales como los derechos de los trabajadores y las demandas agrarias que fueron, sin embargo, insuficientes. En forma breve, nos referiremos al contenido de varios artículos importantes. Artículo 3. El derecho a la educación primaria, la cual será laica. Se prohíbe la participación de ministros y corporaciones religiosas en asuntos educativos. Artículo 27. Se determina que la propiedad territorial corresponde a la nación, que la propiedad es un derecho social, que los recursos del subsuelo, tierras y aguas pertenecen a la nación. Artículo 28. Determina la supresión de los monopolios. Se refiere a las empresas de capital privado. Artículo 115. El municipio libre, es decir, que los habitantes de un municipio tienen la capacidad jurídica para elegir a sus gobernantes y a su vez el municipio está facultado para administrar sus recursos financieros. Artículo 123. Se rigen las relaciones entre el capital y el trabajo. Se dan los lineamientos generales para la legislación laboral. Artículo 123. Se rigen las relaciones entre el capital y el trabajo. Se dan los lineamientos generales para la legislación laboral. Se determina la jornada laboral de 8 horas y el pago de un salario mínimo, con el que se satisfagan las necesidades de un trabajador y de su familia. El derecho de petición y huelga, el reparto de utilidades, el derecho a la seguridad social, incluidos servicios médicos. Artículo 130. Son las normas relacionadas con la Iglesia y sus funciones, así como su conformidad con el Estado. Los miembros del clero y de las agrupaciones religiosas serán controlados por el Estado, que los clérigos serán exclusivamente mexicanos. Se consolidó la libertad de cultos. Se determinó que los ministros religiosos no pudieran intervenir en asuntos políticos. Y así, finalmente, el 5 de febrero de 1917, en la ciudad de Querétaro, se hizo el juramento de la Constitución vigente hasta nuestros días. El 11 de marzo de 1917 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, donde los candidatos fueron Álvaro Obregón, Pablo González y Venustiano Carranza. Los dos primeros dejaron el espacio libre a Venustiano Carranza, quien el 27 de abril fue declarado presidente de la República y el 1 de mayo asumió el cargo a la presidencia de la República. Gobierno constitucional de Venustiano Carranza, 1917 a 1920. El 1 de mayo de 1917, Venustiano Carranza iniciaba su gobierno como presidente de la República.
En ese mismo año, Europa era escenario de un importante acontecimiento, la Primera Guerra Mundial, iniciada en 1914. Al mismo tiempo, en Rusia, la revolución era encabezada por Lenin y los bolcheviques, quien se quedó con el poder. Estados Unidos entró a la Primera Guerra Mundial al lado de los aliados, quienes al fin y al cabo triunfaron. El mapa de Europa cambió y Estados Unidos reemplazó a Inglaterra como la primera potencia mundial. Política laboral. El régimen carrancista enfrentó varios conflictos laborales, huelgas electricistas, tranviarios y obreros. El gobierno los reprimió con base a la ley del 25 de enero de 1862, aplicada por Juárez contra los inversionistas. Para este gobierno eran traidores a la patria, quienes reclamaban sus derechos por medio de una huelga. Por eso clausuró la Casa del Obrero Mundial. Carranza asumió una política intransigente y represiva, transgrediendo los derechos de los constitucionales. La muerte de Emiliano Zapata. El ejército zapatista no contaba con una organización política ni militar para sostenerse, solo contaba con el apoyo del pueblo, lo cual aprovechó el gobierno de Venustiano Carranza. Pablo González y Jesús Guajardo crearon un plan para acabar con Emiliano Zapata, en el cual fingieron tener enemistades y se enfrentaron en varias ocasiones. Guajardo invitó a Zapata a unir sus fuerzas en contra de González, y la cita se haría el día 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca, Morelos. Emiliano Zapata acudió a esa cita, pero cuando entró con su escolta al patio de esa hacienda, fue asesinado. La sucesión presidencial. En junio de 1919, Álvaro Obregón lanza su candidatura y en diciembre de ese mismo año, Pablo González también lanza su candidatura. La inquietud electoral incrementaba porque en esta se encontraban Pablo González, Álvaro Obregón e Ignacio Bonilla, quien contaba con el apoyo de Venustiano Carranza. En abril de 1920 surge un conflicto en Sonora y esto sucede porque el presidente da órdenes para que las aguas del río de Sonora se tornaran o se denominaran propiedad de la nación. El gobernador de Sonora no le parece esto, ya que las aguas del río de Sonora no desembocaban en el mar, por lo tanto no tenía por qué considerarse propiedad de la nación. A partir de este momento surge un conflicto entre el gobernador de Sonora y el actual presidente Venustiano Carranza. Ante esta intromisión del presidente, el gobernador de Sonora tacha al presidente de dictador, déspota y traidor a la revolución. La rebelión en Sonora creció y el 23 de abril de 1920 se redacta el Plan de Agua Prieta, donde se inicia una revolución en contra del presidente Venustiano Carranza. El 7 de mayo de 1920, Venustiano Carranza abandona la capital, llevando consigo tesoro, documentos ante el Archivo de la Nación y armamento. Se introdujeron, fueron rumbo al puerto de Veracruz y se introdujeron en la montaña cerca de un lugar llamado Tlaxcalantongo. Llegaron a ese lugar y el día 20 de mayo de 1920, en la madrugada, mientras ellos descansaban, Carranza y sus tropas fueron atacados y fueron asesinados. Al terminar los días de Carranza, también la etapa de la Revolución Armada llega a su fin. Sin embargo, aún está lejano el tiempo en que la justicia social, política, económica y cultural esté realmente al alcance de todos los mexicanos y mexicanas. Tenemos mucho por trabajar, mucho que como sociedad tenemos que aprender a construir, pero estamos en la lucha y creemos que unidos, haciendo justicia y democracia, podemos hacer grandes cambios en nuestro país. Es por eso que, como se dice por ahí, este movimiento donde murieron millones de personas aún no ha concluido.